Eso suena un poquito mejor, vamos a ir. Hemos declarado este lugar, esta reunión, exclusivamente dedicada para levantarlo a Él. Esta es la casa de Dios. Usted sabe, hermano, que Jeremías fue un hombre escogido del vientre de su mamá. Mejor dicho, antes que él nazca, antes que se forme, antes que el diagnóstico del médico, póngale, vamos a actualizar. Me dice Jeremías, de semana, no sé, creo que a los cuántos tiempos ya con el examen que hacen las mujeres ya puede saber ya para embarazada, ¿no? A la semana. A ver, ¿cómo sé que es? ¿Cómo? ¿Cómo se llama eso? Elevates. ¿A la cuánto puede ya? A la semana ya. Entonces, mire, si Jeremías nacería en esta época, en la época moderna de la teología, que se puede analizar esas cosas, bueno, cuando la primera naciese, te santifiqué. Mire, tú sabes que una de las cosas que nos santifica a nosotros también, que obviamente es la sangre del Señor Jesucristo sobre todas las cosas, amén. El pan, nos santificamos también. Usted sabe que dice la Biblia también que a todo aquel que anhela la venida del Señor se santifica a sí mismo, amén. Entonces, cuando uno reconoce también los pecados y las faltas, pide perdón o perdona, uno se está santificando, ¿no? Cuando uno se bautiza por las aguas, se está santificando. Pero acá dice, capítulo 1, verso 5 de Jeremías, decía que antes que te formase y antes que naciese te santifiqué. Pues, hermano, es una gloria que uno examina, es impresionante. Como decir, bueno, hay un misterio, ¿sabes? ¿Amén? ¿Cuándo dicen amén? Entonces, pero este muchacho creció y se encontró que él había nacido no por un hecho de decir, bueno, con un propósito de ser alguien en la vida, un médico, póngale un maestro, póngale un arquitecto, así como muchos pueden haber nacido también con esa vocación en la vida de este mundo. Pero él se encontró que lo que él tenía era más allá de todas las vocaciones y las pasiones que podía llegar a tener por las cosas terrenales. Entonces se encontró él involucrado en una situación en la cual Dios lo había escogido para confrontar, ¿sí? No la gente del mundo, porque en realidad usted ve Jeremías capítulo 1, capítulo 2, el Señor le especifica a Jeremías, dice, y ellos pelearán contra ti, pero no te vencerán, yo estaré contigo. Amén. Y cuando empieza a relatar el Señor quién son ellos pelearán contra ti y no te vencerán, yo estaré contigo. Encontramos que es el mismo pueblo de Dios, el mismo pueblo de Judá, que algún tiempo estuvieron justamente y de repente se apartaron de las cosas del Señor. Entonces levanta y surge eso. Imagínese, hermano, que usted pueda estar viviendo en su propia familia. En este caso lo llevamos, ya no es que va a ir contra tal vez a exhortar a sacerdotes, pero sí en su familia. Jeremías, obviamente, judío, y todo el pueblo de Jeremías era su familia, de una u otra manera, aunque él pertenecía a una tribu. Entonces, confrontar el hecho de que, hermano, a veces hay cosas, hermanos, que se mezclan en el caso de los sentimientos. Entonces, cuando se mezclan los sentimientos y los sentimientos prevalecen, no prevalece la verdad. ¿Por qué? Porque uno puede dejar y tolerar más de lo que uno debe tolerar y permitir mucho más de lo que uno debe permitir, y en el caso de la palabra queda totalmente fraguada, no surge, y ahí está todo el acomodo. Por ejemplo, nosotros podemos entender en nuestra propia familia hay personas que yo en el caso particular hablo por vida propia. Hay personas que realmente ellos temen al Señor, reconocen el llamado del Señor, y otros nada que ver. Y ni me saludan, ni ya, es como que ni soy parte de su familia.
Entonces, pero antes de reconocer a Cristo, no había ese problema. Entonces también eso me deja marcado que hay algo, hermano, que está vivo, y es lo que le pasó a Jeremías. Jeremías, el hombre que se sintió totalmente frustrado, estaba defraudado, porque él quería que el pueblo, que los hermanos vuelvan. Y cuando más le predicaba, peor todavía, es que peor se levantaba, eran peor. Y todavía dice la Biblia que hacían conversaciones a ver qué palabra le podían agarrar por esa palabra y acusarlo delante del tribunal para ser muerto. Entonces fíjese, hermano, que a Jesucristo le pasó exactamente lo mismo. Iban ellos adelante del Señor a ver qué palabra decían, porque por esa, si las llegaban a tomar la palabra, los llevaban al sacerdote, como al máximo sacerdote, como dice la Biblia, y ahí por blasfemo lo iban a apedrear. Usted sabe que a Esteban, ¿sí?, lo apedrearon y lo mataron a piedrazos. Hoy si habría revólver, habría escopeta, ametralladora, lo pondrían y lo acribillarían. Antes lo acribillaban a piedrazos, ahora lo acribillan justamente a tiro. Pero entonces ellos, Esteban, en el caso de Esteban estaba bien firme. ¿Amén? Y pagó el precio, hermano, ¿de qué? De proclamar la palabra del Señor. Entonces Jeremías, mira lo que dice, llegó un momento, Jeremías dijo, ya no de más. Y usted tal vez puede estar pasando por esa situación, y Dios quiere traerle justamente una palabra fresca para que renueve su fuerza. Amén. 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 Renueva su fuerza, porque mire, hablamos que traspasa los llamados naturales, traspasa los sentimientos que usted pueda tener por ciertas personas o por su familia. Obviamente todos amamos, amén, pero cuando prevalece la verdad, qué impresionante, porque ahí, hermano, donde realmente la otra persona que está equivocada puede llegar, si usted justamente se planta en la verdad, puede llegar a tener la oportunidad más adelante que estuvo equivocado. Amén. Que estuvo equivocado, pero en ese momento tal vez tengo que padecer ese silencio de que no lo cuenten, no cuenten con usted. Amén. Pero si usted, digamos, consentiría, esa persona que está equivocada nunca se va a dar cuenta que está equivocada. Amén. Pero si uno prevalece, y al tiempo dirá, realmente, como dijeron por Jesucristo, este soldado es verdaderamente el Hijo de Dios. Amén, pero ya lo mataron. Entonces fíjese, hermano, que también Jesucristo decía: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas que te son enviados de parte de Dios. ¿Cuántas veces quise cubrir como la gallina cubre su polluelo? Pero no quisiste. Entonces leemos capítulo 20 de Jeremías. ¿Amén? El verso 1 en adelante dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El sacerdote Pasur, hijo de Immer, presidía como príncipe en la casa de Jehová. Oyó a Jeremías que profetizaba esas palabras, y azotó Pasur al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces: Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabí, porque así ha dicho Jehová: he aquí, haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus oídos lo oirán, y a todo Judá entregaré en mano del rey de Babilonia, y los llevará cautivo a Babilonia, y matará espada. Entregaré a sí mismos la riqueza de esta ciudad, todo trabajo y todas tus cosas preciosas, y daré a todo el tesoro de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán y los tomarán y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, todos los moradores de tu casa, iréis cautivo, entrará a Babilonia, y allí morirá, y allí será enterrado tú y todos los que bien te quieren, y a los cuales los has profetizado.
con mentira. Amén. Pero miren lo que dice el verso 7. Ahí se habla, dice: me sedujiste, oh Jehová, y fue seducido más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, gritos, violencia, destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, y ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Amén. Traté de sufrirlo y no pude. Entonces, ahí es como que realmente la persona como que llega a un límite, ¿sí? Aquel que ha sido llamado, que están entendiendo, llega a un límite que usted no ve fuego. Digamos, es como que la persona llega a un momento, en el caso de como Elías, por ejemplo. Elías pensaba, hermano, todo lo que había hecho. ¿Están hablando de la historia de Elías? Fuego del cielo, hizo milagros, hizo señales, hizo todo lo que podía hacer, lo hizo, pero no volvió el corazón de uno. Entonces este hombre dijo: yo realmente estoy totalmente defraudado. Entonces Jeremías llegó un momento en el cual le pasó exactamente, pero yo no voy a acordarme más de él. No voy a hablar más en el nombre de Jesucristo que él sabe. No voy a hablar más en el nombre de Jesucristo que él libere. Porque mi familia no está liberada. Porque tengo familiares enfermos. Porque cuando más hablo parece que más se levantan contra mí. Entonces dijo: no voy a hablar más. No voy a congregar más. ¿Para qué voy a congregar? Si cada vez que voy parece que peor se hace la cosa. Entonces Jeremías se encuentra con algo real en su vida que era mucho más de lo que tenía en su fuerza, en sus huesos, como un fuego, que toda la afrenta que podía estar recibiendo. Imagínese, hermano, que usted dice: ¿cuántas veces era pensado? Amén, seguro, hermano, que era pensado, dice: no, pero ¿para qué seguir? Amén. Y cuando llegó la hora del culto, cambió de opinión. A ver, o dijo: voy a ir la última vez, y después dice: no voy a empezar a ir más, y después empezó como dice: no, yo tengo que correr. Entonces hay algo adentro, a ver, que a nosotros nos hace prevalecer ante toda circunstancia, porque al fin y al cabo nosotros nacimos para complacer el corazón de Dios. Amén. Obviamente que nos gustaría, amén, que nuestro corazón sea complacido. Eso obviamente a todos nos gustaría, pero nosotros hemos sido engendrados y llamados para complacer el corazón de Dios. Entonces, cuando viene una situación esa, como la de Jeremías y como la de Elías, es cuando realmente no tenemos que huir. Es que cuando realmente tenemos que seguir predicando la verdad por la cual nos ha sido puesta en la Biblia, en el cual no podemos callar. Ahora, si usted predica la palabra del Señor y no tiene problema, digamos, que nadie a usted la aborrezca, que nadie lo menosprecie, que no tenga problemas de separación o de división, bueno, pero cuando empiecen a surgir cosas, en el caso, yo le hago un testimonio, no voy a dar nombre obviamente para no, porque esto como es algo tremendo. Resulta que conozco un matrimonio en el cual el Señor lo había encaminado, lo había restaurado en todas esas cuestiones, y luego al tiempo este hombre tenía cierta enfermedad sexual en el mundo y lo vuelve a cometer luego de ser bautizado, luego de ser redimido, de participar Santa Cena, pero estoy hablando de cosas graves, porque el hecho de que hubo problemas con menores. Entonces, cuando le empecé yo a ministrar, obviamente por la palabra del Señor,
Porque la Biblia habla, en el cual la Biblia habla que hay pecados, ¿sí? Pero hay pecados de muerte. Amén. Y ahí habla en Romanos capítulo, yo le voy a decir que había que leer en su casa, hay pecados que al final dicen estos son dignos de muerte. Y Santiago dice, yo no digo que oren por los pecados de muerte. Entonces le había ministrado, no pertenece a la congregación, no pertenece a este ministerio, no pertenece al ministerio de Benecer ni casa de Dios. ¿Te queda claro? Amén. ¿Ven? A nadie. Eso es lo que le doy de la presencia de Dios para que nadie piense nada. Entonces, el pastor de este matrimonio le dice a la hermana que no, que él tenía que realmente redimir a su esposo, había que perdonar, había que redimir su casa, que había que restaurar, porque Dios lo había enviado para redimir violadores, asesinos y bueno, cantidad de cosas, lo que dice la Biblia. Entonces lo que pasó, que yo le dije a esta persona que una cosa es cometer ciertos delitos cuando no conoces, ¿amén? Pero cuando se cometen delitos en el cual no es digamos algo, y para cómo, hermano, fue con familiares, para cómo fue con la propia familia, con las propias hermanitas que tenían esta señora. Entonces, digo yo, si yo no confronto esas cosas, digo, estoy consintiendo, amén, y permitiendo que la verdad del Señor Jesús no tenga lugar ahí, sino que los sentimientos siguen ocupando ese lugar, amén. Entonces, seguimos ministrándole. La Biblia habla de que todos obviamente tenemos que ser restaurados, amén, a través muchas veces de disciplinas, pero ser restaurados, y que el Espíritu Santo empieza a sacar los frutos, amén, Él que hable por la persona y no nosotros que nos excusemos. ¿Me está entendiendo? Amén. Amén. Entonces una cosa es que uno diga algo, pero otra cosa es que el Señor hable, ya eso es otra cuestión. Pero tampoco, al menos en una semana, vuelvo otra vez. Entonces le dije no. ¿Por qué? Porque yo no voy a consentir, amén, lo que tu pastor está entendiendo de una manera que si fuese tu esposo estaría en el mundo. Entonces digo, no hay problema. Digamos, sería algo más para poder ministrarle con mucho más, porque no estaba entendiendo, ni ha sido ministrado por el poder de Dios, ni encima, para cómo también un ministro. Entonces, listo. Y tuve que apartarme, y eso quedé yo como legalista, quedé yo como Jeremías. Entonces, hablaban mal de mí, amén, que yo soy el legalista, que soy aquí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si yo consciente digo, no, está bien, no hay problema, el problema es vos con tu esposo, yo no, porque esa misma mujer querido mío, ¿me entiendes? Es una parte también de mi familia la que estoy hablando. Entonces dirían, no, yo con vos no tengo problema con él. Entonces hablamos, pero yo estoy consciente que la estoy confundiendo mucho peor. ¿Por qué? Porque el día de mañana, ¿entendés? Ella va a creer que el Evangelio es así, que la palabra de Dios es así. Entonces el día de mañana se va a dar cuenta, porque la persona, hermano, que no ha sido cambiada en su corazón, en su alma, vuelve a cometer lo mismo. Pero eso es cosa de meses, cosa de años, va a volver a cometer de vuelta. Entonces yo creo que cuando Jeremías, amén, empezaba a hablar, él empezaba justamente a ganarse cantidad de enemigos, y eran su propia familia, porque eran las familias de los judíos, amén. Entonces tenemos que entender, hermano, que si llegamos a esa circunstancia, que la persona no cambia, no quiere cambiar, usted tiene que seguir. Amén. Tiene que seguir mirando al Señor, porque Jeremías dice, me sedujiste, amén, me conquistaste. Amén. Y claro, uno no puede, ya sabiendo la verdad, amén, no la puede dejar de decir la verdad.
Entonces cuando llegamos la traemos porque es bueno leer la historia de Jeremías, ¿sí o no? Es bueno, pero que le pase a usted o me pasa a mí lo que le pasó a Jeremías. Ese es el punto, vivir lo que este hombre vivió. Amén. O cosas, parte que al Señor Jesucristo le pasó, le vuelve a leer la historia de Jesús. Es bueno que le pase a usted parte de lo que le pasó a Jesucristo, usted lo entiende mejor. El Evangelio se le hace carne, se le hace vida en su vida, y dijo, ahora entiendo, amén, que a vos te hicieron primero lo que me hicieron a mí. Entonces Jeremías decía, no voy a hablar más, ¿sí? Verso 9, dijiste, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizá se engañará. Hacían y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo, digan, mas Jehová como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás se olvidará. Oh Jehová de los ejércitos, que tú que pruebas a los justos, amén, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Amén. Den aplauso al Señor. Gloria a Dios. Eso, hermano, esto es que si usted, yo digo que Jeremías, en el caso de Jeremías, no solamente lo criticaban por lo que él decía, sino que lo criticaban por lo que era su familia. ¿Me entienden? Porque dice, pero ¿cómo puede este hombre decir tal cosa? ¿Cuándo sus hijos? ¿Cuándo su esposa? ¿Cuándo su nieto? ¿Cuándo su tía? ¿Cuándo esto hacen lo contrario? ¿Por qué ellos no le creen? Si ellos le creerían, nosotros también le creerían. ¿Por qué ellos no lo merecen? Y Jeremías tuvo que pasar toda esa situación. Ahora miren lo que dice Romanos capítulo 16, para que usted tome fuerza, amén, ya que el Señor es, como dice, el Señor está conmigo. Amén. Dijo Jeremías, el Señor está conmigo. Usted tiene que estar seguro que Dios está con usted y que Él va a responder por su causa, como dijo Jeremías, capítulo 16, verso 20 en adelante dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Ahí en ese capítulo, también en el capítulo 16, habla y dice, porque los tales no sirven a Jesucristo. Amén. Y después dice, el Dios de paz, Él aplastará bajo la planta de vuestros pies a tus enemigos, a Satanás. Amén. Amén. Pero usted a Satanás no lo ve. Usted es así, no lo ve. Y la Biblia habla que Dios nos dio un poder. Dice, para hollar serpientes y escorpiones. Entonces dice que hollar, quiere decir que los pisan serpientes, escorpiones. Entonces quiere decir que Jeremías estaba entre serpientes y escorpiones que murmuraban y amenazaban constantemente la vida de él. Y él empezó como a decir, ya no tengo más salida, no tengo más esperanza. Pero el Señor dice que otra vez de vuelta, si él callaba, ese pueblo nunca iba a saber que estaba equivocado.
Amén. Nunca va a saber que estaba equivocado. Por la palabra que el Señor dejó a Jeremías, aún siendo él menospreciado, supo que el que tenía la razón era Jeremías hasta el día de hoy. Gloria a Dios. A ver, ¿va a prevalecer? Amén. Por eso el Señor le dice al Señor Jesucristo, Dios Padre le dice al Señor, siéntate a mi diestra, a ver, hasta que ponga a tus enemigos bajo la planta de vuestros pies. Entonces quiere decir que, amén, entonces quiere decir que Jeremías, dale gloria a Dios. Entonces el hecho de sentarse, hermano, de sentarse, es cuando realmente uno termina de hacer lo que está haciendo. Amén. Entonces se sienta a la mesa, amén, y para comer, porque ya terminó una actividad, una jornada, y la hora de comer le dan permiso para que tenga base y come, se sienta, porque ya hizo la primera tarea. Ahora el Señor Jesucristo vino, y el hecho es que para ir a sentarse, Él tuvo que ser como cordero. Entonces, obviamente que hicieron lo que quisieron, dijeron lo que quisieron, y esa fue la parte de cordero. Entonces, cuando uno va a hacer esas cosas de parte del Señor que nos envía, amén, tenemos que pasar etapas de cordero, y el cordero es afligido, dice la Biblia. Amén, una aflicción por todas las cosas que veía, y como cordero no abrió su boca, sino que se entregó como para ir al matadero, como dice la Biblia en Jeremías. Amén. Amén. ¿Está aquí, hermano? Amén. Gloria. Diga conmigo, el Señor está conmigo. El Señor está conmigo. Amén. Por tanto, decía el capítulo 20, el verso 11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás, amén, será olvidada. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Mire, Mateos capítulo 16, perdón, de Mateo, el verso 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Amén. Amén. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Amén. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, si llegaste en esa situación, en el caso es como que usted está en un lugar que quiere o salir o quiere entrar, y para eso se necesita una llave. Amén. Entonces yo le había estado más o menos ministrando, me estaba ministrando y oyendo, y el Señor nos decía que tenemos que pasar nosotros a otra dimensión espiritual. Amén. Amén. Y pasar a otra dimensión, en el caso de Jeremías, en el caso de Elías, que pasaron a dimensiones, en el caso de Pedro, que dice, a ti te daré las llaves del reino. Entonces, cuando la situación está, Dios te entrega las llaves, y las llaves usted abre para salir del encierro, amén, que es tal vez por la falta de entendimiento y la falta de conocimiento, que usted se responde, ¿por qué me pasan estas cosas? Y cuando viene la palabra de revelación, cuando usted tiene la llave para salir de esa situación y no quedar encerrado, así como Jeremías, en el caso también había sido encerrado en cisternas y todo, para que no siga hablando de lo que es la verdad del Señor. Amén. ¿Está aquí, hermano? Amén. Entonces dijo, a ti te daré las llaves del reino. Amén. Entonces Pedro, ¿qué es lo que pasaba? Pedro pasaba a otra dimensión espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos quieren pasar a otra dimensión espiritual? Amén. A ver, ya sé que Dios le ha bendecido, le ha hablado, tal vez está, pero es como que hoy llegamos a un momento en el cual el Señor, amén, nos dice, bueno, aquí está otra dimensión espiritual. Pero si te podés quedar estancado, podés quedarte empantanado, aún con la bendición,
Tal vez no tenga problema, pero la gran bendición puede ser que te acomodes y quedes en esa situación. O tal vez el enfrentamiento que estés pasando puede ser que te acondicione y te quede en esa dimensión. Amén. Y cuando el Señor dice, pasarás a otra dimensión, habla justamente que viene mayor autoridad, pero para los que han vencido, primeramente en la primera o segunda parte, póngale. Si usted va a la tercera dimensión, es porque venció la segunda, amén, pasó la segunda. Si va a la segunda, es porque la primera la pasó. Y así sucesivamente, que dice la Biblia que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Ahora miren lo que dice el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 2. Gloria en nombre de Jesucristo. El verso 1 dice: y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías, dimensión, ¿cuál es el amén? Amén. Arrebatamiento. Amén. ¿Cuántos quieren ser arrebatados? Amén. ¿Quieren ser arrebatados o son arrebatados? Arrebatado cuando usted no se puede hablar, amén, 2 o 3 palabras, porque es re arrebatado. ¿Usted quiere ser arrebatado o es arrebatado? ¿Quiere ser arrebatado? Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Amén. Amén. Entonces, ese parece que bueno, viene Elías con Eliseo de Gilgal y ahí termina la historia. No, Gilgal es algo, hermano, que es algo que en la historia muestra que en Gilgal hubo mucho dolor. Porque en Gilgal se habían circuncidado a todos los hombres. Entonces, si Dios, hermano, te quiere pasar a otra dimensión, ahora tienes que entender que lo que estás pasando es porque el Señor te quiere levantar. Amén. Y cuando a alguien le duele algo, está buscando una medicina, está buscando una solución para parar ese dolor, o se va al médico. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Entonces, ese dolor hace que, como Jeremías, en el caso como Elías, siempre buscaban al Consolador, que era el Señor. Amén. Siempre buscaban, el remedio estaba en la presencia de Dios. Entonces, Dios permite ciertas cosas en tu vida, en la congregación, para que todos busquemos al Señor. Amén. Y esa dimensión espiritual, hermano, en el cual el Señor dice: toma las llaves, amén, la llave de la oración, la llave de la adoración, la llave de la alabanza, la llave del ayuno. Usted empieza a tener toda esa bendición de poder hacer esas cosas para que usted se acerque a la presencia del Señor, que igual es mucho más abundante de todas las circunstancias adversas que usted puede estar pasando. Amén. Por eso dice la Biblia: Él es mi dulce refugio. Amén. Él es mi amparo y mi fortaleza. Diré yo, alma mía, amén, confía en el Señor. Amén. Aunque la tierra tiembla, aunque los montes sean traspasados a la mar, aunque el ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón mal alguno, porque en ti estoy confiado. Amén. ¿Dónde está? Se metió ahí en la endija de la peña, en la presencia del Señor Jesucristo, porque Él es nuestro refugio y Él peleará por nosotros. Amén. Entonces, si hoy está en Gilgal, amén, que figurativamente Jeremías estaba en Gilgal, estaba gimiendo como un animalito, gimiendo, dolido, abandonado. Póngale, José también pasó por Gilgal figurativamente, porque ha sido abandonado por sus hermanos, menospreciado por sus hermanos, y fue hasta la cárcel. Amén. Pero todo tenía un proceso de ¿qué? De ascendencia y de una plataforma de ¿qué? De que se vaya a una dimensión mayor. Por eso, hermano, cuando uno pasa esas situaciones, hay una batalla en el campo espiritual.
Y todo lo que está pasando es porque en el campo espiritual usted está batallando, está lanzando palabras, y esas palabras hacen que retiene lo que Dios le ha dado. Esas palabras hacen que usted conquiste lo que Dios le ha prefijado para que usted conquiste. Pero el cuerpo en sí, los sentimientos y la vida humana nuestra es frágil. Amén. Y siente todos esos embates, tal vez como Jeremías, que estaba totalmente desorientado porque la gente no correspondía a lo que él le predicaba. Pero él entendía, hermano, amén, que era algo más fuerte. Amén. Algo más fuerte. Y yo creo, hermano, ¿sabe qué? Yo meditaba en esto, que Jeremías, como el Señor dijo, antes que te formase en el vientre de tu madre, antes que naciese, te conocí. Amén. Quiere decir que él recordaba a ti, hermano, que es como que la solución, la esperanza de él era volver, amén, a sentir, volver a vivir lo que él había vivido antes de venir aquí a la tierra. Amén. Amén. Porque si la Biblia dice que antes que te formase, te conocí, antes que naciste te santifiqué. Amén. Entonces muchas veces el Espíritu da testimonio de lo que Jesucristo mismo también hablaba. Decía: Padre, acuérdate de mí cuando estaba contigo en tu gloria. Escúcheme, todo lo que le pasaba al Señor Jesucristo, Él recordando la gloria en la cual iba a volver de vuelta, Él se consolaba. Amén. Amén. Entonces nosotros vamos camino de dónde? De donde salimos. Amén. Estamos caminos volviendo de donde salimos, y cuando lleguemos a la presencia del Señor, diga: Señor, aquí está todo lo que tú me mandaste a decir, lo dije. Todo lo que tú me mandaste a hacer, lo he hecho. Amén. Ay, qué hermoso sería, hermano, ¿no? Que el Señor seamos contados, amén, de esa manera, y que nada aquí en la vida, ni parientes, ni madre, ni padre, nada ha podido callar lo que el Señor nos ha predispuesto que digamos, obviamente para salvación y corrección de sus vidas. Amén. A Él sea toda la gloria. Amén. Un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Mira lo que dice el verso 13. El verso 13 del capítulo 2 de Segunda de Reyes le dice: alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así hubo golpeado del mismo modo las aguas, se separaron uno al otro lado, y pasó Eliseo. Amén. Amén. Entonces, una cosa, hermano, es ver como un siervo de Dios, amén, pasa el Jordán. Y otra cosa es que usted mismo pase el Jordán. Una cosa es que usted lo hagan pasar, y otra cosa es que usted pase. Entonces Eliseo, vio pasar, amén, el Jordán a Elías, y él vio y dijo: voy a hacer lo mismo. Voy a hacer lo mismo. Ahora fíjese, hermano, que Elías, antes de pasar el Jordán, antes de pasar a la otra dimensión de lo que Dios le está diciendo a usted, estaba a la puerta, amén, de pasar a otra dimensión. Fíjese que Elías pasó cantidad de cosas que lo llevaron a él a decir: quítame la vida, amén, porque no soy mejor que mis padres. Elías huyó, se fue al desierto, usted sabe la historia, estuvo metido en la cueva, y luego después de ahí le dijo: sal de aquí y vas a ungir a Eliseo, a Jehú y a Jezreel. Amén. Y después pasó el Jordán. Y luego que pasó el Jordán, como vio, él recibió la doble porción del poder, amén, del Espíritu. Y eso, hermanos, cuando nosotros empezamos a ser conducidos por el Espíritu Santo de Dios,
Cuando uno empieza a tener la comunión, la relación con el Espíritu Santo, es la llave en la cual el Señor le dijo a Pedro. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos dice las cosas que debemos decir. Él oye y nos dice, nos hace saber las cosas. ¿Está entendiendo, hermano? Entonces, aquí le dice que pasó el Jordán, su maestro pasó el Jordán, y él estaba siendo humillado, estaba siendo pisoteado, porque era menospreciado. Amén. Y el Jordán representa esas cosas. Representa ser no tenido en cuenta. Representa también, hermano, el Jordán representa, usted sabe que es el bautismo por las aguas. Amén. Pero dice que Eliseo ya tenía un poder en su mano. Simplemente antes lo veía, pero ahora ya tenía en su mano un poder. Amén. Y él tuvo que hacer exactamente lo que hizo Elías, su amo. Amén. Entonces nosotros, cuando recordamos lo que el Señor hizo, amén, que Él también pasó el Jordán, que Él padeció por causa de las palabras. Quiero, hermano, que cuando usted padece por causa de las palabras del Señor, yo creo que tiene que tener un corazón que explota de gozo. Explota, mire, es una cosa que rompe todo lo que puede llegar a ser humano, puede ser mundano, puede ser cosas. El gozo que produce, amén, que produce por ser menospreciados por causa de la palabra, por ser tenido en un rincón, póngale como José, pero que usted está diciendo la palabra, es el gozo del Señor, es tener la verdad, en el cual justamente nos toca exponer y padecer muchas veces. Amén. Si en esta noche tal vez pensaste que no voy a ir más a la iglesia, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a ayunar? ¿Para qué esto, aquello, cuándo? ¿Para qué? Porque le va a pasar lo mismo que me pasó a mí, le va a pasar a mis hijos, le va a pasar a mis nietos y todo. Amén. Que el Señor recobre, amén, tus fuerzas. Amén. Y que la decisión tuya, como dijo Jeremías, me sedujiste. Hay algo que hay algo que no puedo cachar. Y tal vez si te toca predicar o orar por alguien que está enfermo cuando usted está enfermo. Amén. Y a Jesús lo criticaban, le decían, y seguramente me diréis, médico, amén, sánate a ti mismo. Le decían al Señor Jesucristo, amén. Amén. Él decía, seguramente me diréis, médico, sánate a ti mismo. Al Señor sea toda la gloria. Amén. 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 Por siempre. Amén. 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 Gloria a Dios. En Lucas capítulo 11, y ahí terminamos, amén. En el nombre de Jesucristo. Lucas, el capítulo 11. Ahí el Señor se encuentra también en esta batalla que se encontró Jeremías. Amén. En la batalla que se encontró Elías, en la batalla que se encontró Pablo también, Esteban, se encuentra Jesucristo acá con la misma oposición que tenía. En Lucas capítulo 11, verso 52, cuando después dicen amén. Sí. Gloria a Dios. Verso 52. Amén. 11:52. Dice así: hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entraréis, y a los que entraban se lo impedisteis. Amén. Entonces quiere decir que Jeremías estaba enfrentando a personas que estaban haciendo exactamente lo mismo. Amén. Entonces es como que dice, mira, si yo me hundo, pero voy a hundir a los cuantos. Esta gente es como, si yo me hundo, voy a hundir a los cuantos.
Se van a ir como en las películas, ¿viste? Que están, lo matan, luego te vas a ir conmigo, pum, y lo matan. Entonces, esta gente que enfrentó a Jeremías era una gente que sabía la palabra, que sabía la historia, no tenían ignorancia, pero ellos, amén, no querían que la gente sepa. Porque dice, quitaste la llave de la ciencia. Y hoy, hermano, tenemos que enfrentarnos, porque la gente que no conoce al Señor Jesucristo, hermano, digamos, el Señor Jesucristo siempre, hermano, le habló bien, le habló mansamente. ¿Ustedes saben la historia? A todos los que no conocían le habló mansamente. Pero a los que lo conocían, Jesús fue severamente, a ver, duro con eso. Le decía hipócritas, le decía vosotros, dice blanqueados, y bueno, toda esa historia, ustedes saben. Entonces aquí, nosotros, hermanos, como iglesia, cuando vamos, en el caso que uno padece, le había comentado, amén, que la administración estaba quitando la llave de la ciencia para poder ver justamente el camino de la verdad y la vida, en el cual el Señor Jesucristo también, Pablo decía en el libro de Corintios, decir que nosotros hablamos sabiduría no de este siglo, sino del siglo venidero. Porque si los príncipes y los gobernadores hubiesen sabido esta ciencia, esta sabiduría, no hubiesen condenado al Señor Jesucristo. Amén. Entonces es como que nos encontramos en el mundo de lo que en este mundo, y cantidad de iglesias, que ministros que se han corrompido totalmente. Se han corrompido. Es una cosa, hermano, que la vivencia dentro de las congregaciones es lo mismo que afuera, es lo mismo, por no tener problema con nadie y que nadie se vaya de la iglesia. Llegamos a un momento en el cual padecemos como Jeremías, padecemos como Elías aquí que estamos viendo, amén. Y tal vez es el momento en el cual el Señor, por haber permanecido, por haber amado la palabra, la verdad, dice, yo te libraré también de la prueba que va a caer sobre todo. Qué hermoso, hermano, qué precioso es que en ese momento el Señor te deja llamar, vos salí, tenés que acá, empiezas a señalar, porque dice, no, esto es en el momento que lo necesité. Ya padecieron, ya estuvieron contados. Entonces te saca el Señor como sacó póngale a Lot, amén, como hizo subir al barco a Noé, y después los demás obviamente quedaron por causa de que no habían prevalecido en la verdad del Señor. Amén. Oramos al Señor en el nombre de Jesucristo, y podamos hoy rejuvenecernos en la verdad del Señor. Le pido, hermanos, de alabanza, si han dicho, Señor, tanto orar para tener más enemigos todavía, amén, ¿para qué congregar? ¿Para qué diezmar? ¿Para qué ofrendar? Si no veo tu respuesta en mi familia. Amén. Que tu llamado no sea justamente tu familia, sino que tu llamado sea el Señor. Amén. Y Dios va a premiar, porque la Biblia habla que el Señor tomó en cuenta el testimonio de Noé. Amén. Tomó en cuenta el testimonio de Noé. Y por causa de él fueron salvas su casa, su familia. Entonces no es en vano, usted está pasando, está sembrando para el futuro. Aunque hoy tal vez no lo llame más, ni tampoco lo invite, su propia familia no lo quiere ver a usted, no quiere saber nada de usted, por causa de que usted es un evangelio, porque es un hijo de Dios. Que esas causas no levanten los brazos, sino que, Señor, quiero que ese fuego que siempre viene, Señor, cuando me pasan estas cosas, quiero mirarte a ti, Señor. Amén. Quiero mirarte a ti en esta noche.
Quiero que tú me seduzca de nuevo, de vuelta, Señor, y que recobre fuerzas. Porque Jeremías tomó fuerzas. Amén. Y dijo, Dios está conmigo. Amén. Dios está conmigo. Y usted puede hacer esta noche, después las cosas que ha pensado, ¿eh? Usted puede decir, Dios está conmigo. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Amén. Levante sus manos, por favor, donde están, ahí sentados. Dice, dígale, mas Jehová está conmigo. ¿De qué le serviría tener tantas alianzas, tanta gente a favor cuando Dios no está con usted? ¿De qué le serviría que todo hable de la iglesia y que mucha gente hable cuando Dios no habla de la iglesia? Amén. Por eso, Señor, en esta hora yo te pido que tengas en cuenta, por favor, Señor, las lágrimas de cada hermano, de cada hermana, que es por causa del padecimiento, por llevar tu verdad, Señor, en su corazón, aun sus huesos. En el nombre de Jesucristo. Y que tú, Señor, sea el que habla por ellos, Señor. Seas tú el abogado, el juez. Yo lo que te pido en esta hora es que ellos recobren, Señor, las fuerzas. Padre, que tú has dado a través de las promesas, a través de las esperanzas que has puesto en esos corazones, Señor. En el nombre de Jesucristo, que ellos puedan rejuvenecerse en esta hora. Que Dios, si hubieran puesto la mirada únicamente en el premio, en la promesa cumplida, Señor, y no en el que envía la promesa. Señor, yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú saques, Señor, los ojos y que los pongas en ti. Amén. Que los pongas en ti. Así como le dijiste a Pedro, Pedro, bájate, camina. Amén. Pedro, el único que pasó a otra dimensión de fe. Por eso, cuando hablamos de dimensión, hablamos que tenemos que tener mayor dimensión de amor, mayor dimensión de fe, de misericordia. Amén. Aumentando, aleluya, en el nombre de Jesucristo. Como dice la Biblia, que Él derramará hasta que sobre y abunde. Padre, en el nombre de Jesucristo, porque ese poder, Señor, de seguir predicando tu palabra, a pesar de todas las injusticias, en el nombre de Jesucristo, sé que esto salvará. Amén. A los nuestros, al futuro, lo hará cambiar. Gloria al nombre de Jesucristo. Así como tú dejaste, Señor, las huellas por ese sacrificio, y hoy vemos, Padre, lo que has hecho aún antes que nosotros hemos nacido. Creemos, Padre del cielo, que lo hiciste por amor, Señor. Así también cuando sus hijos vean la obra de su padre, de su madre, ellos, Padre, puedan volver sus ojos a ti, Señor, de lo alto. En el nombre de Jesucristo, glorioso Padre Celestial, y puedan, Señor, ser imitadores de aquellos que dejaron el rastro, aún dando sus vidas por causa de la verdad, Padre. En el nombre de Jesucristo, me Dios, que no haya confusiones, Señor, a través de los sentimientos, sino que la verdad prevalezca, Señor. Sea la columna, sea el timón, sea, Padre, la roca en nuestra vida, en nuestro espíritu. Glorioso Dios, que saque, Señor, toda la confusión que pueda estar mezclándose, Señor, y trayendo agridulces en nuestro espíritu, Señor. Glorifícate en esta hora. En el nombre de Jesucristo, amado, glorioso Dios, que toda carga que así como tenía Jeremías, Señor, sea echada
sobre ti en esta hora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, y que cada boca pueda confesarse y pueda decir literalmente, Padre, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Dios está contigo, aleluya. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo, aunque te abandonen, aunque te abandonaron, aunque te menosprecien, aunque no te tengan en cuenta, aunque te sientas tal vez solo, Dios está contigo. Dios está contigo. Donde te mueves, cuando te acuestas, cuando estás trabajando, donde andes, Dios está contigo. No bajes los brazos, no dejes de predicar, no dejes de orar. Persiste como la viuda, insiste como Elías 7 veces en el nombre de Jesucristo. Glorioso y poderoso Dios. Dios está contigo, varón esforzado, valiente, esforzado. Le dijo el Señor a Gedeón. Y Gedeón no creía que Dios estaba con él por la situación que estaba pasando. Dijo, Señor, ¿dónde está? ¿Dónde están las cosas que nos contaron los padres de ti? ¿Dónde está la señal? ¿Dónde está el poder que tú un día mostraste para liberar a nuestra familia? Mi familia está perdida detrás de la idolatría. Mi familia está en lugares donde realmente nada que ver. Y tú me dices que yo soy esforzado y valiente. Eres el único que marcó la diferencia. El único que apartó, el único que no se contaminó. Amén. Por eso Dios siempre está con aquel que le ama, con aquel que se aparta, con aquel que se aparta para Él. Ahí está el Señor, aleluya. Ahí está el Señor y Él habla en esa noche y dice, yo estoy contigo. Estoy contigo como estuvo con Jeremías. Antes que nazca estuve contigo. Cuando naciste estuve contigo. Cuando creciste estuve contigo. Siempre he estado, y cuando también te vas de esa tierra estaré contigo. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. Yo en breve aplastaré a Satanás bajo la planta